can now officially project that Donald Trump will become the 47th President of the United States. Ganó Trump y por amplia mayoría y además también en el voto popular. Por tanto, esta vez no hubo protestas ni intentos de asalto al Congreso. Bienvenido, Gonzalo Leggini. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación. ¿Los sorprendió el resultado? ¿Y la diferencia? Quizás el resultado no, la diferencia sí. Y básicamente cómo se dio, ¿no? ¿Se acuerdan que antes de la elección se hablaba de los famosos swing states y terminaron siendo nada porque los ganó todos? Es más, estaba mirando números también de estados como California, históricos, demócratas, en los cuales avanzó el Partido Republicano y prácticamente quedó con el 60% de los condados. Lo que pasa es que son los menos poblados y obviamente terminó sacando el 40% en California. Pero es un crecimiento enorme. ¿No lo sorprendió entonces el triunfo? ¿Lo sorprendió la diferencia? No, es verdad. A mí no, la verdad que yo creía, es más, unos días antes me hicieron una entrevista para un medio gráfico y me preguntaban, me hicieron esta misma pregunta y yo le dije, yo veo una elección pareja pero con ventaja para Trump. Eso fue lo que definí 3-4 días antes, no la ventaja que se terminó dando. ¿Y por qué se veía pareja? ¿Eran las encuestadoras? Sí, yo creo que sí, ¿no? Se está jugando mucho, ¿no? El tema de la comunicación previa a las elecciones, los números. Quizás también nosotros aquí en Uruguay lo podemos haber visto, ¿no? En las elecciones, los que estamos fuera de todo y mirando y analizando, también vimos que hubo importantes errores en las definiciones de los porcentajes de lo que iba a votar cada partido. Bueno, de eso no está excepto también Estados Unidos y creo que eso pasó, ¿no? Los medios de comunicación obviamente juegan su partido, las redes también, y creo que esos van generando esa imagen que a veces no se condice con la realidad, ¿no? Tenés un relato también que, Trump fue electo presidente, perdió su reelección con Joe Biden. Joe Biden gana la interna demócrata y empiezan enseguida los cuestionamientos a sus capacidades físicas, incluso mentales, para ser reelecto. Se genera mucho ruido, para algunos tardíamente se decide desescalar su candidatura, sube Kamala Harris y arranca otra carrera. En el medio aparece un intento de asesinato a Trump. O sea, tuvimos una elección que tuvo todo. Pero te pregunto, digamos, ya con el diario del lunes, ¿vos creés que haber bajado antes a Biden o haberlo dejado hasta el final hubiera cambiado en algo de la elección? Eso es difícil saberlo, pero hay un punto que creo que es importante, ¿no? La salida de Biden, porque se notaba, todo el mundo lo miraba, no precisaba uno ser analista para... El debate fue muy importante para eso, ¿no? El debate también, y el tema de ver físicamente a la persona. Pensemos que los votantes también miran cómo está físicamente la persona que van a elegir, y a veces Biden dejaba dudas hasta del punto de vista cognitivo, ¿no? Entonces creo que eso iba impactando. Entonces cuando se hace el cambio, obviamente empieza un fervor de pensar, bueno, ahora Kamala Harris va a empezar a crecer. A ver, yo creo que también en el discurso de Kamala Harris hubo diferencias con Biden y por eso de sale Biden, entra Kamala y vamos a mejorar, eso quedó en una nebulosa y creo que también está relacionado con del punto de vista religioso, ¿no? Estados Unidos es un país fuertemente religioso y el discurso de Kamala no fue el más adecuado, creo yo, para las diferentes corrientes religiosas que hay dentro de Estados Unidos y Biden sí tenía un mejor discurso en eso. O sea, ¿más moderado? Sí, claro que más moderado y bueno, obviamente tenía el tema de esa deficiencia que uno le veía del punto de vista físico. Pero Kamala cuando empieza con su discurso, empieza a tomar un discurso que realmente dentro de Estados Unidos empezó a tener una afectación en muchos sectores. Al principio generó mucho entusiasmo. Sí, pero mucho entusiasmo en sus electores. Pero recordemos también que uno tiene que ir a pescar a la otra pecera, ¿no? Y cuando tenía que pescar en la otra pecera, tuvo como lo que pasó y que todos vimos, por ejemplo, con los Amish, ¿no? Que fueron a votar en Pensilvania aproximadamente 150.000 y Trump ganó por 170.000 votos. Entonces, ese tipo de cosas terminan jugando a veces una elección. ¿Pero cuáles son las agendas de Kamala que entendés que pueden haber sido determinantes? ¿El aborto, por ejemplo? Yo creo que sí. Todo lo que tiene que ver con el feminismo. Y yo creo que eso es un punto importante que la terminó alejando y de su discurso más hacia lo religioso y obviamente eso tiene un impacto y hay que medirlo y uno dice, también tiene un público que quiere escuchar eso, pero mayormente era el público demócrata. Pero ella, vuelvo, tenía que pescar en la otra pecera
Y no solo no pescó, sino hasta que terminó perdiendo algunos votantes demócratas por eso. En la situación compleja en la que está Estados Unidos, pero también el mundo, ¿no? Con Estados Unidos como protagonista, directo o indirecto, el hecho de que Kamala Harris sea una mujer y tal vez el machismo todavía imperante en la sociedad, de tal vez no verla a ella como la comandante de esa transformación o que pueda tomar ese problema tan gigante en sus manos, ¿puede haber impactado? Yo creo que también. Yo creo que es multifactorial lo que planteaba del tema religioso, obviamente que no es lo único, pero yo creo que también. En el fondo, muchas veces en ese tipo de campañas termina pesando esa visión un poco más machista de la persona que viene con otra impronta porque es un hombre y va a resolver los problemas más fáciles que una mujer. Esa impronta también estuvo en la campaña y también estuvo en los resultados. Eso no me cabe la menor duda. En un momento se habló, bueno, va a tener mayor voto femenino. Eso tampoco pasó. Entonces, a veces se hicieron lecturas de cosas que no terminaron pasando. Con No el todas diario las Lunes. mujeres son feministas. Exactamente. Y Ese es el tema. si ha desagregado, perdón, dale, No, no, dale. no. ¿Cuál fue, en su opinión, el punto fundamental por el que triunfa Trump y pierde Kamala? Es decir, en cuanto a temas, la economía. Bueno, Porque se habla mucho, hoy sentía análisis internacionales de la economía, aquellos cinturones industriales que dejaron de serlo, la pérdida de puestos de trabajo, de la caída de la industria por políticas muy liberales de apertura. ¿Qué peso tuvo la economía? ¿Cuál fue el factor fundamental, digamos? a ver, el factor de la economía obviamente que es fundamental en Estados Unidos y pensemos que Trump vino con su mismo discurso a hacer América grande nuevamente. O sea, no cambió el anterior, lo único que le puso fue el nuevamente. Entonces vino con el mismo discurso que ganó la primera elección, que es tratar de revertir la situación de todo el tejido industrial de Estados Unidos, que es muy difícil de revertir. Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Va a ser muy difícil que pueda revertir eso. Y después yo creo que hay un tema de afectación puntual. Recordemos que después de la pandemia, Estados Unidos entra en una espiral de inflación impresionante. Y lo primero que ataca a los consumidores es la inflación. Independientemente del guarismo, que muchas veces cuando uno lo mira hasta duda de si es real. Si ustedes tuvieron la oportunidad, capaz en estos últimos años, de ir a Estados Unidos, habrán notado que hay precios en Estados Unidos en estos últimos 3 años que se multiplicaron entre 50 y 100%. Alimentos, por ejemplo. Eso afecta directamente al votante. Y eso fue utilizado en el discurso también. Entonces, la economía, como aquella frase que le decían a Clinton, ¿verdad? Básicamente volvió a tener incidencia 30 años después. Creo que para el consumidor norteamericano fue muy difícil ver ese crecimiento de precios en alimentos, en combustibles, en tarifas de servicios, y eso impacta directamente en el bolsillo y a la hora de votar, en Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Trump tiene ese discurso directo, sintético, contundente, agresivo muchas veces, medias verdades, falsedades, otras, que obviamente son replicados por gente muy influyente también en Estados Unidos, ¿no? Y él logró, en los últimos días apareció Elon Musk, por un lado, el actual dueño de Twitter, X, de Tesla, SpaceX, etcétera. Una persona realmente muy influyente a nivel global, en un podcast con Joe Rogan, que es uno de los, digamos, podcasteros más importantes de Estados Unidos, juntos, y pusieron arriba de la mesa, Musk dice, ¿no? Esta es la última elección de Estados Unidos, porque si ganan los demócratas, van a cambiar todos los colegios electorales en los swing states, en los estados que se mueven por un lado para el otro, de tal forma, legalizando inmigrantes, de tal forma que van a convertirlos en Californias, es decir, estados eminentemente demócratas. O sea, ese fue el discurso, o sea, tengan cuidado porque los demócratas saben que tienen en los inmigrantes ilegales una fuerza de votación importante. Entró también, caló hondo ese discurso anti-inmigratorio, ¿no? Sí, y muchas veces hasta llama la atención, porque en estados donde hay muchos migrantes, ¿cómo fue cambiando el voto? Por ejemplo, como en Florida, que era un estado llanamente demócrata, porque se decía, bueno, es un estado con inmigrantes y los migrantes votan a los demócratas. Ese cliché ya prácticamente hoy no funciona tampoco. ¿Por qué? Porque el inmigrante, después que está establecido, que tiene sus papeles, que llega a la Green Card, ya cambia su forma de pensar y votar. Es más, cuando uno mira los votos de los migrantes en Estados Unidos, los demócratas cada elección van perdiendo pie en los migrantes, ¿no? Entonces, eso también termina pensando, ¿no? La lógica de que yo tengo al público migrante como mi público cautivo votante
Eso también está cambiando. Vivimos en un mundo que hay muchos cambios. Eso lo asemeja a Europa en algún punto, o sea, a las derechas de Europa, que también tiene un discurso fuertemente antimigratorio. Estamos en ese momento de la Lo que la pasa es que en historia. Europa es diferente, ¿no? El tema migratorio en Europa es grave. Es grave. En Estados Unidos no creo que llegue a nivel de gravedad y mayormente los migrantes está claro que van a realizar funciones que en muchos casos los norteamericanos no van a hacer. Pero en Europa es otra cosa la migración. La migración ha copado los países, las ciudades, independientemente de las necesidades laborales de los países y es una canilla que ya es insostenible, es imparable, que tiene un costo enorme y que está generando problemas socioculturales de convivencia, ¿no? Y Muy graves. ¿no puede suceder también que los migrantes vean a Trump como el enemigo más directo de Cuba y Venezuela, por ejemplo? Y También, que también pueda calar hondo ahí. Lo que pasa que un poco lo que yo planteaba antes, ¿no? El tema de los clichés, los migrantes. Bueno, hay que analizar qué migrantes, qué historia, de dónde vienen. Si son venezolanos, obviamente que van a estar a favor de Trump y todo el discurso en contra de Venezuela, ¿no? Entonces... Bueno, pero también los demócratas están en contra. Sí, Ahí no hay pero Pero hay mayor otro diferencia. radicalismo. el público se renueva, como en algunos lugares han dicho. Entonces, hay diferentes tipos de migrantes. Ya aquel migrante, obviamente cubano, que de 3, 4 décadas atrás, que también sería el que hoy podría apoyar a Trump, pero después vinieron otros migrantes diferentes de Centroamérica que quizás esos no estaban tan a favor de que se cerrara la entrada a Estados Unidos. Pero hoy en día tienen migrantes, por ejemplo, venezolanos, que son muchísimos, que empiezan después a votar y que obviamente el discurso de Trump los atrae. Porque Sí, pero obviamente es habla en contra curioso de porque Venezuela. muchos de ellos incluso tienen parientes que no están documentados y cuando hacían las entrevistas ellos creían que no se referían a ellos. Claro. Era como una entelequia, ¿no? O sea, no. Es que básicamente ellos como que ya lograron su pase al lugar donde querían ir a trabajar y después el resto ya es otra historia. ¿No? ¿Y qué No tanto se toman en incidieron serio. las mentiras? Pues mintió de manera alevosa en muchas cosas y utilizó todas las redes para instalar una cierta realidad paralela. Es decir, aquello de que existen los círculos cerrados, parecería que un sector muy importante de votantes se convencía de lo que quería y no veía otras cosas, ¿no? A ver, lo que pasa es que yo creo que nosotros y muchas veces las personas que estamos cerca, digamos, de estos análisis, metemos mucho más profundidad en el análisis de las cosas. Y el votante común y corriente Más liviano. analiza muy, sobrevuela las cosas. Entonces llega a la red y mira un video y ese video que ve en la red ya lo creyó. Y sale Donald Trump dando un discurso y lo cree, y si sale Kamala dando otro también lo cree. Y capaz que ese discurso uno lo analiza y el 40-50% de lo que dijo no es tan así, o es mentira, o no era, y eso queda. Ya Pero la ese mayoría socio- quedó con los de Trump. Sí, claro, porque creo que, a ver, en el caso de Trump, él aplicó mucho más fuerza en todo, porque es una persona mucho más vehemente que Kamala, ni que hablar en la época de Biden, ¿no? Pero mucho más fuerte que Kamala, y a su vez los apoyos que tuvo. Imaginemos para los norteamericanos una persona que al lado, por ejemplo, tiene a Elon Musk, que todo Estados Unidos lo ve como un tipo exitoso, ¿no? Pensemos el estereotipo del El sueño norteamericano, americano. la persona, el empresario exitoso que de la nada termina siendo el imperio que hoy tiene también Trump, ¿no? Que también de la nada al imperio que tiene económico, y también, por ejemplo, los casos de Elon Musk, ¿no? Y también el tema de lo que yo decía hace un rato, el tema de necesitar un cambio por el impacto. Yo creo que el impacto de la economía en el tema de los precios fue muy fuerte. Se habla muy poco de eso, pero para mí fue uno de los temas más importantes. Pararse en la góndola de un supermercado y lo que valía 1 ahora vale 1,80 o 2. Es más, y eso es muy simple verlo, porque también los salarios, por más que corrieron de atrás, trataron de acompañar esa situación. O sea, con un nivel salarial en Estados Unidos de 10, 12 dólares hace 4 o 5 años la hora en un mínimo, ahora eso está en 18. O sea que el propio sistema laboral también reconoce ese aumento de precios. Ahora, cuando uno mira los indicadores de inflación de Estados Unidos, dan 4 o 5%. No lo sé, pero dan 4 o 5% en los últimos 4 años. Entonces, ¿cómo pasó todo eso? Y eso es el tema post-pandemia por la gran emisión que hubo y por el exceso de dinero en el mercado que terminó generando esta inflación. Entonces hay un tema financiero, monetario y económico, ¿no? Ahí es un tuit muy chiquito de Ian Bremmer, el analista norteamericano, pero que dispara para muchos lados, que es las repercusiones internacionales que tiene el triunfo de Trump. Cuando se sabía que estaba por ganar, puso Bremer: Putin ganando,
Irán fregado, por no decir otra palabra, ¿no? Y China nerviosa. Bueno, a ver, solo empiezo como por el final de todo. Antes de venir para acá, lo primero que vi fue una reunión entre Zelensky y Orbán, ¿no? El presidente de Hungría. El Turquía. El presidente de Hungría. Presidente de Ucrania y el presidente de Hungría. El presidente de Hungría es un aliado incondicional de Putin, de Rusia, ¿no? Básicamente es la piedra en el zapato de la Unión Europea. ¿Qué estaba haciendo? Renegociando, básicamente. Zelensky ahora no tiene otra manera que negociar una salida decorosa de la guerra. Hoy, la elección fue hace nada. Bueno, Zelensky ya está negociando cómo prácticamente va a salir de todo esto, en la cual seguramente va a perder algo de territorio. Eso es lo claro. Esta guerra no la ganó Ucrania, como él trata de mostrar, sino que básicamente, y seguramente pase que Rusia termine quedando con un par de regiones. Ahora, el resto de Europa está muy preocupada por eso. Ahí va porque eso. Además piensan que Putin no termina ahí. Europa capaz que no lo quiso ver lo de Trump, pero al otro día de la elección, como cuando alguien tira algo en un hormiguero, ¿no? Todos corriendo para todos lados. Europa no sabe cómo tratar con Trump. No sabe cómo manejar la situación. ¿Por las formas? Por las formas y por los conceptos que Trump va a adoptar frente a Europa. Lo primero que va a decir, va a volver al tema del cobro, ¿no? Él siempre plantea eso. Estamos en la OTAN, estamos haciendo un servicio, estamos dando armas, yo quiero cobrar esto. Páguenme. Porque al final los estoy defendiendo a ustedes. Esto no es en Estados Unidos, esto es muy lejos de Estados Unidos. Entonces va a empezar la factura, la vieja factura. Entonces de ahí ya va a empezar. Y de ahí para adelante puede terminar básicamente en cualquier cosa. Aparte, recordemos que en el primer gobierno se estaba empezando a negociar el Tratado Transatlántico, ¿no? Que iba a ser el tratado más grande del mundo. Una especie de TLC entre Europa, entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Y qué hizo Trump cuando asumió? Lo desafectó esas negociaciones, para que ya veamos por dónde va a ir por el lado de Europa. A Europa la ve muy lejos de todo. Pero Europa no es tan débil tampoco, ¿no? Políticamente creo que ha demostrado que sí, que básicamente que sí. Lamentablemente Europa Pero no ha sabido militarmente le parece que va a parar su ayuda a... Yo creo que Trump lo que va a tratar de hacer es no seguir gastando en las guerras que ya existentes, principalmente en la guerra, básicamente en la invasión de Rusia a Ucrania. Va a tratar de no seguir gastando dinero, porque él ahora va a trabajar para hacer lo que dijo en la campaña. Ahora, Make America Great Again. Entonces va a tener que buscar alguna manera de hacer eso. Entonces ahí va a venir un Estados Unidos más introspectivo que antes, que ya lo era bastante, porque recordemos el Estados Unidos más expansionista en décadas anteriores, que eso se fue limitando por una razón muy sencilla. Estados Unidos se fue volviendo autosuficiente desde el punto de vista energético. El problema más grande que tenía Estados Unidos era la falta de energía, y por eso obviamente tenía que ir a conseguir la energía del resto del mundo. Cuando logra que México produzca más, que Canadá produzca más, que en Alaska se produzca más, y conseguir esos proveedores friendly, por llamarle de alguna manera, que ya no son los proveedores que en algún momento se te paran y te piden algo, ahí Estados Unidos empezó a minorar su ritmo de expansión en el mundo. Y eso es lo que estamos viendo en las últimas décadas. Y ahora Estados Unidos eso lo tiene bastante Energía controlado. sucia, ¿no? Bueno, Pero la tiene. energía al fin para funcionar una potencia. ¿Y Medio eso Oriente? Quedó China e Irán. China China nervioso, perdón. Irán. China e Irán. Ahora voy a volver a eso, pero quiero volver a lo introspectivo local, porque lo que él va a tratar de hacer ahora es el tema comercial, porque cómo tratamos de restituir esta industria, por ejemplo, automotriz, ¿no? Él sueña con la industria automotriz norteamericana, que yo creo que es un sueño más que una realidad por una razón muy sencilla. La industria automotriz china le lleva 20 o 30 años tecnológicos a la norteamericana y a la europea. O sea, no tienen Eléctricos, además. no tienen manera de ganar esa batalla comercial desde el punto de vista de la industria automotriz. Por eso Europa desesperada le pone aranceles a los autos chinos, ahora Estados Unidos le va a querer poner otras restricciones. Eso es la demostración que no podés con el enemigo. Lo tratás de parar de otra manera, ¿no? Eso por un lado. Y después va a poner a China, ¿no? Necesita un oponente, ¿no? Toda potencia necesita un oponente. Y el oponente va a ser China, desde el punto de vista comercial, porque tampoco Estados Unidos va a decir, no me voy a ir a enfrentar ahora a China y terminar en un conflicto bélico. Voy a tratar de tener un enfrentamiento comercial.
Pero ese enfrentamiento comercial ya lo hizo en el gobierno anterior y no tuvo muchos efectos por una razón muy sencilla, porque él hizo 2 programas, ¿no?, que tenían 2 etapas. En cada etapa le iba poniendo aranceles a los productos chinos, ¿no? Y los chinos le contestaban con respuesta del otro lado. Entonces llegó un momento que en un mundo interconectado como es ahora, ese tipo de estrategias son muy difíciles hoy para funcionar, porque vos también dependés del otro. Porque llegó un momento que a muchas empresas norteamericanas empezaron a decir, tengo problemas de restricción de ingreso al mercado chino. Entonces, si yo pongo restricciones, vos me pones restricciones, ¿dónde termina ese juego? Ese juego termina en un comercio muy pequeño que termina afectando a las 2 partes. Y esas 2 medidas que Trump tomó en ese momento, después se fueron quedando en el camino porque no tuvieron el efecto buscado. Te quedó Irán, ¿no? Perdón. Irán nervioso. Irán nervioso no, Irán fregado. A ver, Trump, un aliado muy importante de Israel, ¿no? sí, a ver, yo creo que Trump, lo primero que escuchamos después de ganar las elecciones fue que dijo, bueno, Israel tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer para conseguir su seguridad. Y eso hay que leerlo como lo que dice ahí, ¿no? Es claramente que Israel obviamente haga lo que tenga que hacer. Entonces, básicamente, volvemos al fregado de Irán. Uno de los que está ahí y que todavía sigue en pie es Irán y que obviamente tiene una posición totalmente contraria. Para Irán no va a ser fácil. Yo creo que Irán lo que va a tener que hacer es guardarse, quedarse muy quietito y tratar de no hacer ningún movimiento para mostrarse en la región, ¿no? Vamos a ver un Irán aplanado, porque si Irán muestra la cabeza, sí va a ser muy difícil su subsistencia, ¿no? Gonzalo, en estos Sí. círculos concéntricos de análisis, ¿no?, que me parece pueden tener muchas aristas, vos hablabas más de lo propio coyuntural de Estados Unidos, la economía, la agenda woke feminista de Kamala que pueda haber fallado. ¿Cuánto puede decir también del este resultado? ¿Qué foto puede mostrar de las tendencias políticas del mundo? Pienso en un mundo donde capaz que pesan cada vez más los perfiles más autoritarios y donde los equilibrios están un poco denostados. ¿O esto también puede poner de alguna manera la lupa sobre un cambio de paradigma en la concepción de la democracia representativa? ¿Qué podemos sacar en el análisis, más allá de lo coyuntural de Estados Unidos? ¿Qué puede decirnos, contarnos de la política del mundo? Bien, a ver, ahí creo que hay un tema muy interesante que es, y lo estamos viendo en las elecciones, creo que mayormente los votantes están viendo que la democracia como está no resuelve todos los problemas. ¿Ah? Y empieza a haber un hartazgo y hasta un cansancio de la forma democrática que conocemos, ¿no? Que obviamente después va a venir el análisis. Es lo más peligroso, porque por más que parezca un sistema que no soluciona todo, parece ser el mejor de lo que tenemos en Occidente. Exacto, de lo que tenemos en Occidente parece ser el mejor camino, pero los votantes no están viendo eso, están buscando personajes más pragmáticos, más al hueso. Si no, miremos en la región, ¿no? Un Milei o ahora... es más, Donald Trump dice, voy a poner a Elon Musk de ministro de eliminación de trámites burocráticos. Algo que se llama Sturzenegger en Argentina, ¿no? O sea que hay una lógica de funcionamiento para lo que tú decís. Si hay un patrón, y el patrón es que yo creo que cada vez los votantes, a medida que va pasando el tiempo... van cada vez percibiendo que la democracia no resuelve sus problemas. Pero con un giro nacionalista de por derecha, supuesto. Lo que pasa es que peligroso. es difícil el péndulo, ¿no? Eso. O estoy acá y después voy acá. Cuando uno pendula, difícilmente se queda en el medio. Entonces empiezan esos movimientos de bandeo hacia un lado y al otro que terminan en esas alternancias, ¿no? El tema es si los países, los gobiernos y estos líderes con cabezas para aceptar esa alternancia, ¿no? El tema es que el problema que uno a veces ve es que estas personas que a veces llegan al poder digan, ya que estoy me quiero quedar. Y ahí es donde ya la democracia ya completamente para de funcionar, ¿Es ¿no? histórico un presidente de Estados Unidos que gana 2 veces no consecutivamente? Un presidente que gana... Creo que hubo un antecedente, ¿no? Sí, pero muy anterior. Muy anterior, sí. Sí, muy anterior. Pero No es recuerdo el bastante presidente. inédito. Sí, la verdad que sí. Y además uno pensaba que por la edad, básicamente, Donald Trump como que ya estaba fuera de todo, pero él retomó, se presentó y bueno, ahora está. ¿En ningún momento pesó la cantidad de denuncias, investigaciones, acusaciones? Juicios, ¿no? Hay Porque eso condenas, también puede ¿no? hablar de la nueva manera de mirar la política. Me acuerdo que discutíamos con aquella denuncia falsa que le hicieron a Orsi a ver si iba a calar hondo o no en su candidatura.
Yo creo que no lo podemos medir, a veces tomamos la vara o la regla de lo que es el Uruguay. El Uruguay es muy atípico en eso, en el resto del mundo esas cosas sí han ido cambiando. Y de Estados Unidos es atípico también sobre Sí. la influencia de la política en el nombramiento de jueces, fiscales. Claro. Es más, recordemos La que ahora corrupción. Trump en esta nueva administración queda con un superpoder, ¿no? Que es la Corte, que es el Senado, que seguramente diputados y una gran cantidad de gobernadores entre elección y elección. Entonces, no es prácticamente lo mismo que el anterior, o sea, es un Trump repower, ¿no? Viene como recargado y creo que eso es lo que nosotros tenemos que seguir, a ver qué va a pasar con eso. Si él, esa mayor cantidad de poder que recibió, hay que ver cómo lo regula, ¿no? Y ahí es donde uno le genera la mayor cantidad de dudas, ¿no? ¿Hasta dónde va eso, no? Gonzalo, tú pudiste analizar lo que fue digamos, el primer gobierno de Trump y su relación comercial con diferentes partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, incluyendo a esta parte de Latinoamérica, Uruguay, Argentina, región sur. De esa experiencia pasada, ¿qué podemos esperar de Trump, digamos, los aranceles que pagan los productos uruguayos al ingresar a Estados Unidos? ¿Puede afectar en algo? A ver, obviamente que Trump está mirando a otro lado y es una pregunta que me han hecho sobre la relación con Uruguay, independientemente que las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Estados Unidos últimamente tienen un buen clima, pero de ahí es independiente a obtener resultados. Una cosa es tener buen clima de relaciones diplomáticas y otra cosa obtener resultados. Latinoamérica está muy lejos de la visión de Estados Unidos. En Latinoamérica le hago menos México, ¿no? Haría un menos, Claro. un restar México, que ahora voy a ir a México. Yo creo que Latinoamérica está muy lejos en la agenda de Estados Unidos, está muy lejos en la agenda de Europa también. O sea, estamos muy lejos en la agenda de dos de los principales actores comerciales y políticos del planeta. En China es otra historia, pero en Europa y Estados Unidos estamos muy lejos. Y en el gobierno anterior, si ustedes recuerdan, Trump hizo renegociar el tratado, el NAFTA, que lo transformó en el TEMEC, ¿verdad? Y puso cláusulas. Volvió al tema de la industria automotriz, o sea, Trump obviamente tiene una fijación fuerte porque parte de sus votantes vienen de todo ese cinturón del acero y de lo que es la industria automotriz y bueno, trató de parar un poco la importación porque obviamente entre México y Estados Unidos por el tratado hay un arancel cero y muchas plantas automotrices están en México, no solo norteamericanas, sino también hay muchas europeas, ¿no? México también tiene un TLC con Europa y tiene un capítulo de inversiones que da ciertas ventajas que eso posiciona a muchas empresas automotrices en México, ¿no? Y él trató de atacar eso, es más, les hizo renegociar el tratado y él lo que planteaba obviamente era la diferencia de salario entre un operario en una automotriz mexicana, en una industria y una norteamericana, y hizo poner una cláusula que si no llegaba a tal valor pagaban una sobrecuota de arancel, ¿no? Lo cual fue muy extraño, porque los tratados comerciales ese tipo de cosas no se ven, y hizo poner eso. Ahora quiere volver sobre eso, habló sobre ponerle un arancel, esto fue un discurso, con lo cual no se puede analizar mucho más que eso, del 12% de los productos que vienen de México, de un país que tenés un tratado que dice 0%, con lo cual para eso habría que renegociar el tratado de alguna manera y un tratado de libre comercio que su objetivo es el arancel cero, ir de 0 a 12 como que es como ir hacia atrás en chancletas sobre un tratado que básicamente tiene más de 20 años y que ha sido muy exitoso desde el punto de vista económico, ¿no? Después otras evaluaciones van por otros caminos, pero para México ha sido muy importante. Hoy México es el principal exportador de Latinoamérica con más de 400.000 millones de dólares, que nos llega a todo el Mercosur sumado, ¿no? Y que todo eso está en gran parte atado a lo que se vende a Estados Unidos. Eso por el lado de México. ¿Qué pasa con lo político? Porque siempre se dijo no es el clásico republicano. ¿Se quedó con el Partido Republicano? ¿Y qué va a pasar con el Partido Republicano post-Trump? Porque no va a vivir para siempre, ni gobernar para siempre, ¿no? Hay como un cambio en la política bipartidista de Estados Unidos. Y eso es claro. Es más, por ejemplo, si ustedes vieron los datos, hay independientes que llegaron a obtener bancas, ¿no? Y uno pensaba que en Estados Unidos en esta elección existían solo republicanos y demócratas, ¿no? Bernie Sanders terminó ganando su banca con una situación independiente. Entonces, a ver, yo creo que hay una reconfiguración, pero en todos lados. Vuelvo al caso Milei.
Milei se junta a un partido que no era de los tradicionales, pero que sí se estaba posicionando como el Porque PRO. Argentina tiene un sistema de partidos muy débil, Pero destruido, existente a largo plazo. Pero Estados Unidos es un sistema partidista y uno ve ahí, este hombre se apoderó del Partido Republicano. Yo creo que sí, va a depender del efecto de su presidencia. Si su presidencia es buena, va a ser muy difícil quitarle el liderazgo del Partido Republicano, ¿no? Pues yo creo que va a depender del éxito de su gobierno o no. ¿Buena para quién? ¿Y para qué? Para él, obviamente. Cuando uno quiere ser líder de un partido, sí. Tú decís en cuanto Claro. Bien. Buenas para los norteamericanos, que son los que terminan definiendo, porque vuelvo a algo que yo decía al principio, ¿no? Es difícil utilizar la vara que utilizamos en Uruguay para medir el éxito o no de un gobierno. Creo ¿Y dónde crees que está esa vara? Porque esa vara, la gente que lo vota porque avaló su anterior gestión, porque avala sus ideas. No, yo creo que lo vota para obtener, como yo hablaba del tema de la inflación, lo votó para obtener una mejor situación económica. Reducción de impuestos en la clase media y ese tipo de cosas. Esos son los mensajes que más calan, están asociados a la economía. O sea que ese mayormente. resultado va a estar atado también a la economía. Por supuesto, sí. Si la economía mejora y la clase media mejora y hace una reducción de impuestos como él prometió, va a ser muy difícil analizar que el gobierno, para los norteamericanos, y vuelvo a lo que tú decías, ¿para quién? Quizás nosotros podemos tener otra percepción de su gobierno, pero los norteamericanos, que son los que votan, lo van a votar por el bolsillo, eso es claro. ¿Cuál es digamos, el perfil que le puede dar a la Reserva Federal Trump, al Tesoro? O sea, vamos a ver, digamos, gente rescatándose más en el dólar, siendo mercados emergentes. A ver, ahora recordemos que la Reserva Federal viene todavía saliendo de la situación post-pandemia, que ya parece antigua y parece de hace 200 años, pero fue hace toda la situación post-pandémica, independientemente del 2020, la emisión de dinero y todo el dinero circulante hasta el 2023 estuvo fuertemente en el mercado. Y se ha ido tratando de sacar. Yo creo que todavía Trump, o si hubiera asumido Kamala, difícilmente pueden cambiar mucho la lógica de la Reserva, Viene por lo menos por inercia. ahora. Viene una inercia que seguramente va a durar un par de años más hasta que se acomode y que tuvo ese impacto de la inflación, ¿no? Entonces la Reserva tiene la necesidad de ver cómo restringir esa cantidad de dinero, porque el proceso inflacionario en Estados Unidos fue muy alto. Y realmente fue uno de los temas de campaña. Yo miraba algunas encuestas mirando cadenas televisivas norteamericanas. Obviamente uno busca, hoy hay cadenas de uno y de otro, ¿no? Entonces hay que mirar las que hablaban bien de Kamala y las que hablaban bien de Trump para poder armarse un escenario, ¿no? Y mirando las dos, en muchos lugares inflation aparecía como uno de los principales argumentos de los votantes cuando eran entrevistados. Decían, Como un tema de preocupación. ¿Cuál siente que como acá preguntan y el problema principal del Uruguay es tal? Bueno, ¿cuál es su principal problema? Y estaba asociado principalmente al tema de la inflación. Bien. La campaña demostró, como dicen unos cuantos hablando de los cambios, que la realidad ya no importa. Importa más el discurso, lo que se construye, sobre todo a través de las redes y demás. Yo creo que la comunicación digital cambió todo. Cambió todo. Tenemos candidatos que no existen y en 6 meses tienen el 20-30% de un electorado. Eso sin comunicación digital, muy difícil. Yo lo veo muy difícil. Llegar a cierta parte de los votantes, ¿no? Alguno podrá decir, no, yo no defino mi voto por los mensajes en una red social. Seguramente ustedes no, pero hay muchos que sí. Y obviamente a ese público se apunta, hay un 100% y yo trato de pescar en ese 20, 30, 40, el que va. Y eso es lo que está pasando. Y por eso vemos líderes que de la nada uno les pide trayectoria o le pide, ¿y usted qué hizo antes de esto? Nada, estaba en mi casa y ahora empecé, armé una lista, empecé a dar un discurso, tiré 4 o 5 cosas que pegaron y ahora pasé del 0 al 20-25% del electorado. ¿Y eso lo hizo mejor Trump? Yo creo que sí. Además, él tenía una trayectoria anterior, ¿no? Capaz que en la primera tenía más de esta lógica. Ahora ya él estaba inserto en el Le decíamos sistema, que era un outsider, ¿no? Sí. En la primera era un Por outsider, eso. pero en esta ya no. Sí, creo que ahí hay un tema importante, ¿no? Y a su vez también pensemos que Kamala y Biden, las personas lo veían. Había un fuerte discurso contra el establishment, ¿no? Es más, si ustedes ven en la votación, en lo que es la zona del DC, ¿no? Donde obviamente está ese establishment, Kamala ganó 92-8. 92% y Trump sacó el 8%. Mira, qué impresionado con el dato de California. California es un estado
demócrata por excelencia, Por excelencia. latino también, pero mexicano por excelencia. Capaz que está cambiando el panorama político norteamericano para siempre. O sea, las puntas son históricamente demócratas, de costa oeste, costa Sí, si uno mira, bueno, ustedes habrán visto el mapa en las redes, aparte es muy claro por los colores, ¿no? Ese rojo y azul, y se ha teñido de rojo, y si van a, les recomiendo después ir a ver el de California, 20 y 24, increíble el cambio, pero increíble el cambio entre la votación del 20 y del 24 en California. Digo, es un estado que puso a Y eso que Schwarzenegger perdió de y que gobernador. obviamente puso a los electores. Kamala ganó los electores de California. Y por eso no se analizó mucho California, Claro. porque ya era un estado de esos de los contados, están los perdidos y los ganados, ¿no? Van poniendo porotito de un lado y del otro. Van todos para un lado, sí. Exacto, ya sabés que ni lo contaban. Pero lo importante es ir a analizarlo, cómo hubo ese cambio importante en el cual Trump termina sacando el 40% de los votos. en Vamos a California. ver cómo le va, ¿no? Porque como usted decía, el sueño de reinstalar por ejemplo, la industria automotriz con la potencia de antes parece casi imposible. Y el interés de Estados Unidos también, en América Latina y Uruguay también puede depender de la presencia creciente de China. Es decir, en la medida que China se instala cada vez más en América Latina, eso puede hacer que miren con otro interés hacia acá, ¿no? Sí, a ver, yo creo que indirectamente una de las cosas que Uruguay también está esperando es este relacionamiento Milei-Donald Trump, ¿no? Va a haber una reunión esta próxima semana, Elon Musk, Milei y Trump. Uruguay directamente mirando que si Argentina obtiene algo y mejora, porque siempre en los últimos años hemos tenido una Argentina muy baja. Cualquier cosa que Argentina la lleve a subir un escalón, para nosotros siempre es una ventaja. Entonces, indirectamente uno puede ver efectos positivos. Pero China, y voy a responderte a lo que tú decías, China ha avanzado mucho en Latinoamérica y Estados Unidos no ha respondido. Yo tengo dudas de esa respuesta, porque no ha respondido. Lamentablemente no ha respondido como uno podía creer en ese juego de potencias. China está en América Latina creciendo, está haciendo un puerto en Perú que va a ser de los más grandes del planeta, que va a ser el cambio logístico de América del Sur, y está ahí, y lo termina en el 2025. Muy bien. Gonzalo Leggini, experto en temas internacionales, bueno, docente, consultor. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y ayudarnos a tratar de comprender este fenómeno de Trump en los Estados Unidos. Gracias.